Quiero iniciar agradeciendo, desde luego, como siempre, la distinción de la que se me hace objeto para venir a platicar con este grupo de especialistas. Así es que siempre viene uno con el temor de ser expuesto en este tipo de intercambios, pero sin dejar de sentir el temor, a mí me da mucho gusto porque es una muy buena oportunidad de intercambiar opiniones, de retroalimentarnos, de ventilar temas que nos son comunes y que a veces los vemos desde una perspectiva distinta dependiendo de la posición que guardemos. Quiero agradecer desde luego al señor presidente, al señor expresidente, al excoordinador y al coordinador que me hicieron favor de invitarme para compartir con ustedes algunas reflexiones. Cuando el abogado Aramburu me planteó la posibilidad de venir y discutíamos sobre la temática de esta plática, le decía yo que acababa de intervenir en algún evento académico en donde había yo hecho una exposición relativa a el control de convencionalidad y el principio pro homine en teoría y los mismos temas en la práctica. Y pareciera que es simplemente una distinción de conceptos, pero tiene, desde mi perspectiva, una relevancia que me gustaría compartir con ustedes. También me interesa mucho, sé que la mayoría de los barristas presentes también tienen como su actividad preponderante el litigio, así es que sé a quiénes me dirijo y me interesa mucho también conocer la perspectiva que ustedes pudieran tener. Cuando hablamos de la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos, cuando hablamos del cumplimiento que da el Estado mexicano, incluyendo a la Suprema Corte de Justicia, a la sentencia condenatoria del caso Radilla, dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hacemos referencia necesaria al aspecto del control de convencionalidad. Y el tema del control de convencionalidad se ha convertido en una suerte de tema recurrente en todas las peticiones que se hacen ante los tribunales, ya sea en un juicio ordinario, en un juicio de amparo o incluso en los recursos que podemos conocer en la Suprema Corte de Justicia y hasta en los juicios, en las acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales. Y yo lo que planteo es que en la teoría los conceptos están muy claros y nos vamos a poner de acuerdo rapidísimo. Es decir, en la teoría todos vamos a coincidir en que, en primer lugar, que nuestra Constitución incorporó el reconocimiento de derechos humanos contenidos en tratados internacionales firmados por el Estado mexicano, que este es un aspecto novedoso, que cambia aparentemente la dinámica de la relación jerárquica entre Constitución y tratados internacionales, que también había sido un tema que se había venido tratando por el máximo tribunal, y como ustedes recuerdan, pues durante mucho tiempo se dijo que los tratados internacionales estaban inmediatamente por debajo de la Constitución, pero por encima de toda la legislación interna, incluyendo leyes generales. Y bueno, el problema fue que, o si lo queremos ver como un problema, en primer lugar que no se reformó el 133 constitucional, que sigue diciendo que los tratados para ser parte de la ley suprema de toda la Unión tienen que ser conformes con la Constitución. Y el otro elemento importante es que los tratados no basta que sean firmados por el jefe del Ejecutivo, sino que tienen que ser ratificados por el Senado de la República. Y ese ejercicio de ratificación se ha identificado con que la revisión que se hace de ese tratado internacional es o consiste en que no sea contrario a nuestra Constitución o no sea parte de los principios y las normas que establece nuestra Constitución. Y bueno, se presenta la posibilidad de que si un tratado, fíjense ustedes, hoy por hoy, como el artículo primero nos dice que cuando haya interpretación de normas que protegen derechos humanos, se debe preferir a la norma que genera la interpretación más amplia,
¿Qué va a pasar cuando en un tratado internacional venga una norma que protege un derecho humano, que también es protegido por nuestra Constitución, pero en nuestro texto constitucional se marca alguna restricción al ejercicio de ese derecho y en el tratado internacional no se recoge esa restricción? Ahí que diríamos que esa norma de fuente internacional o que ese tratado internacional no debería ser ratificado porque no toma en cuenta una restricción expresa que nuestra Constitución le marca al ejercicio de ese derecho. ¿Ya se habían puesto a pensar en ese punto? Es decir, si hay una norma que genera una protección más amplia y esa protección más amplia consiste en que no se recoge una restricción constitucional de nuestro país, quiere decir que ese tratado va más allá de nuestra Constitución y entonces no merecería ser ratificado por el Senado de la República porque va más allá que nuestra Constitución. Se los comento, digo, yo sé que muchos me voltean a ver queriendo quemarme en leña verde, pero se los comento porque el 133 sigue diciendo exactamente lo mismo. Que el tratado tiene que ser conforme con la Constitución y que se tiene que ratificar por parte del Senado. Ahora, va a haber quien me diga, bueno, pues que no estás viendo que se reformó el artículo primero, está clarísima la respuesta a tu pregunta, ¿no? ¿Qué dice el artículo primero? Pues el artículo primero dice, uno, que se reconocen los derechos que están contenidos en tratados internacionales, es decir, se les está dando nivel constitucional. Y dos, que tienes que preferir la norma que genera la protección más amplia. Y aquí yo les pregunto, entonces, ¿esto quiere decir que los tratados que reconozcan algún derecho humano ya no necesitan ser ratificados por el Senado de la República? ¿Basta con que se celebren por el Ejecutivo? Y entonces, porque si ya están al mismo nivel que la Constitución, ¿qué caso tiene que el Senado haga un ejercicio de ratificación de esa norma internacional? Bueno, pero decía yo, si nos ponemos a analizarlo teóricamente, vamos a llegar a la conclusión rápido. Uno, de que los derechos humanos se reconocen ya sea que estén en el texto constitucional o en una norma de fuente internacional. Tenemos, lo dijo la Suprema Corte, un parámetro de regularidad constitucional integrado por las normas de la Carta Magna y por las normas de fuente internacional que reconocen derechos humanos. Y además que siempre debemos preferir la que genere la protección más amplia. Estamos todos de acuerdo con eso, ¿no? Está clarísimo y conceptualmente no tiene duda. Los problemas empiezan a surgir cuando queremos aplicar estas normas o cuando queremos asumir la obligación constitucional que se nos marca a todas las autoridades de este país, desde luego incluyendo a las jurisdiccionales o a lo mejor en primer término, cuando nos dice que todas las autoridades tenemos la obligación de promover, proteger, garantizar y respetar los derechos humanos. Asumimos esa obligación y yo les pregunto a ustedes, ¿les parece que eso debe ser así? ¿Que un juez debe tener esa visión de promover, respetar, garantizar? Me van a decir que sí, aunque en realidad lo que yo veo en la práctica todos los días es que me dicen, bueno, sí, siempre que esos derechos sean de mi cliente y no de mi contrario. Porque si los derechos que hay que proteger y promover y respetar son los de mi contraparte, ahí yo no tengo ningún problema que usted no cumpla con esa obligación constitucional. Y les hago este comentario precisamente porque ahí surge uno de los primeros problemas en la aplicación práctica de estos principios. El problema surge porque, bueno, abro un paréntesis, les comento muy rápidamente, tuve la oportunidad de estar el fin de semana pasado en Costa Rica, en un encuentro de tribunales constitucionales y cortes constitucionales, o salas más bien de cortes, salas constitucionales de cortes supremas, que organiza la Fundación Konrad Adenauer año con año, y en esta ocasión fue en Costa Rica y tuve la posibilidad de participar junto con el presidente Aguilar Morales. Y
En esta reunión, pues siempre el intercambio entre los tribunales constitucionales de Latinoamérica, que son los que normalmente asistimos a estos eventos, le van a uno dando o va uno poniendo en perspectiva de cómo está uno haciendo las cosas en su propio país. Estuvo también como invitada especial una integrante del Tribunal Constitucional alemán, y ella también pues, nos dio su visión de las cosas, su punto de vista. Cierro el paréntesis y lo que les quería comentar es que en esta reunión se planteó, a ver, ¿qué hizo el Estado mexicano cuando dio cumplimiento a la sentencia del caso Radilla? Porque de esa circunstancia derivan muchos de estos criterios. Y se discutió y se dijo que el tema del control de convencionalidad, eso no nos gustó mucho a la delegación mexicana porque, desde luego, ese concepto de control de convencionalidad se le atribuye a don Sergio García Ramírez cuando integraba la Corte Interamericana. En un caso determinado, hizo uso de esa expresión, control de convencionalidad, y estableció que todos los jueces debían hacer el contraste entre sus normas internas y las normas de la convención. Y en caso de que la norma interna fuera contraria a la convencional, desde luego, como último recurso, inaplicarla. Pero hubo una discusión donde se dijo, sí, bueno, en eso consiste, se alegó que desde antes de esa sentencia de Almonacid Arellano, creo que fue donde se introdujo por primera vez este concepto, se dijo que desde antes muchos tribunales latinoamericanos ya venían haciendo el control de convencionalidad sin que se hubiera definido o sin que se hubiera construido el concepto completamente. Entonces dijo, en muchos tribunales latinoamericanos desde antes ya se decía que no aplicaban una norma interna porque lo consideraban contraria a la convención o algún principio de la convención. Y en el caso de la sentencia del caso Radilla, pues lo que se dijo, ahí se reiteró que todos los jueces tienen que hacer ese control de convencionalidad. Pero algunos colegas dijeron, sí, todos los jueces que tengan competencia en su legislación interna para ese control. Porque dice, lo que nosotros vimos que hizo México es que dijo, ahora van a hacer control de convencionalidad todos los jueces mexicanos, independientemente de fuero, grado, de cualquier competencia, van a tener la obligación de hacer ese control de convencionalidad. Y entonces se dijo, es que es distinta la visión del control de convencionalidad desde la Corte Interamericana que la visión del control de convencionalidad desde un tribunal constitucional nacional. Porque allá lo que dice es todos los jueces de cada país, pero se refieren a los jueces que tienen reconocida competencia para hacer ese control. En fin, el punto es que les comento que cuando bajamos estos conceptos a la práctica, nos encontramos con un primer problema. El primer problema es que, bueno, la Corte Interamericana no tiene ese problema porque ella nada más resuelve asuntos de particulares contra el Estado. Entonces, las partes en esos juicios, pues solamente una de las partes es titular de derechos humanos y entonces no hay ninguna duda de a quién se le tienen que proteger esos derechos y a quién se le tienen que aplicar las interpretaciones de la norma más favorable, porque ni modo que se les apliquen al Estado que están juzgando. Entonces, ahí tenemos esa circunstancia de que siempre al particular, pues va a venir esta protección. Pero cuando esto lo trasladamos al ámbito nacional o interno de cada estado, ya no está tan fácil la situación. Porque claro, habrá procedimientos en donde las partes, uno sea una autoridad y otro sea un particular, y estamos en la misma circunstancia, solamente una de las partes es titular de derechos humanos. Pero incluso hasta en juicios de amparo en donde esta es la circunstancia, ¿no? Un particular contra una autoridad, pues muchas veces en el trasfondo de ese juicio de amparo hay un litigio entre particulares, entre partes iguales. Y ahí es en donde empieza a complicarse un poquito la aplicación de estos principios, porque como ya les decía yo, ¿cómo ven ustedes como partes en un procedimiento que el juez se preocupe mucho por protegerle los derechos a su contraparte?
les va a parecer que eso no es adecuado ni es el papel de un juzgador. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, el juzgador en ese litigio tiene que mantener una posición de imparcialidad. Dependiendo del tipo de procedimiento, pues hay procedimientos que la tradición procesal le dice rogadísimos. No, si a mí no me lo piden las partes, yo no tengo por qué andarme preocupando, dicen los jueces, de nada. Y tres, estamos en muchos casos en juicios o en procedimientos en donde las partes son iguales ante el juez. Y yo les digo, en este contexto, ¿cómo aplicamos estas normas, estos principios? Y vuelvo a mi pregunta original. ¿Les parece bien que el juez promueva, respete, protege y garantice los derechos humanos? Y ustedes me dirán, como les decía yo, pues siempre y cuando sea a la parte que yo defiendo, me parece fabuloso. Pero si lo hace a mi contraparte, me parece que el juez se está saliendo del lugar que le corresponde dentro de la relación procesal, porque él tiene que mantenerse imparcial y no tiene que preocuparse, o se tiene que preocupar de igual manera de los derechos de ambas partes. Y cuando un juez que es imparcial se preocupa por los derechos de una de las partes, normalmente va a perjudicar a la otra. Casi les podría decir que en el 100% de los casos. Y yo creo que ya en alguna otra reunión les platicaba de este ejemplo, pero es que me parece muy demostrativo. En un asunto determinado se hace valer un recurso de apelación. La ley procesal respectiva, la ley local, marca 5 días para hacer valer el recurso de apelación contra la sentencia definitiva. No les digo el Estado, ni la legislación, ni nada para no identificar. El caso es que se presenta la apelación, el juez de primera instancia no califica la admisión o la procedencia del recurso, simplemente lo remite al tribunal de alzada, y el tribunal de alzada, el recurso era extemporáneo porque se tenían 5 días y se interpuso al 8º. Y entonces el tribunal de alzada dijo, a ver, momentito, para mí este precepto que marca 5 días para hacer valer la apelación, me parece que es inconvencional, obviamente de oficio. Y entonces dice, esto es contrario al acceso a la justicia, esto es contrario a un recurso efectivo, y para mí 5 días son insuficientes para que se interponga un recurso de apelación en contra de una sentencia definitiva. Y en consecuencia, lo inaplico y tengo por interpuesto en tiempo el recurso que originalmente pues era extemporáneo. Muy bien, podríamos discutir si en realidad ese precepto era inconvencional o no, pero ese no es el punto. El punto es que aquí se podría decir que ese tribunal de alzada se preocupó por proteger los derechos de una de las partes, porque hizo que su recurso, que conforme a las normas vigentes era extemporáneo, ahora pudiera tramitarse. Y decía yo, pues ese juez o ese magistrado va a llegar a su casa a decir, ¿sabes qué, mujer? Hoy sí, de veras no me medí porque hice un ejercicio de protección de derechos humanos que igual hasta algún reconocimiento merezco. Y yo digo, ¿y qué va a decir la contraparte? ¿Qué va a decir el que ya tenía una sentencia a su favor, además, que conforme a las reglas que regían ese juicio ya había causado estado, ya no era revisable porque ya había transcurrido el plazo para recurrirla, y de repente le dicen, pues, ¿qué crees? Que le protegieron los derechos a tu contraparte y ya fue procedente su recurso. Y bueno, ya, quién sabe cómo se resuelve esa apelación, pero el tema es que aparentemente la contraparte también tenía el derecho a que la sentencia que le favorecía quedara firme, de acuerdo con las normas que rigen ese procedimiento y a las que se habían sometido desde un inicio ambas partes. ¿Qué les parece a ustedes este ejercicio?
Y por eso tenemos tantos problemas y tantas críticas cuando los órganos jurisdiccionales ejercen el control de convencionalidad e identifican una norma que genera una protección más amplia. ¿Por qué? Porque a la contraparte no le va a parecer. Porque a la contraparte va a decir, este juez está saliendo de la postura que debe de guardar en un juicio. ¿O me equivoco? Por eso mi comentario es que no es lo mismo el control de convencionalidad y el principio pro persona en teoría que en la práctica. Paso a un segundo tema relacionado con esto también. El segundo tema es cuándo, o sea, qué concepto le vamos a dar a la protección más amplia. Y aquí quiero hacer referencia a un criterio que ha sido muy criticado de la Suprema Corte de Justicia, y desde luego yo lo asumo como integrante de él, pero además porque yo voté a favor de ese criterio, que es el de las famosas restricciones constitucionales. Se dijo en la ya célebre contradicción de tesis 293 de 2012, creo que sí fue 12, que está muy bien que ya hay un parámetro de control constitucional en donde están integrados o fundidos tanto la Constitución como las normas de fuente internacional, siempre y cuando reconozcan derechos humanos. Digamos que ya no hay una relación jerárquica entre ellos, yo ahí tengo mis dudas, pero eso fue lo que dijo la mayoría del Pleno, pero que si la Constitución marca alguna restricción expresa al ejercicio de un derecho, y conste que aquí estoy hablando de restricciones al ejercicio, no de suspensión de derechos o de garantías, no, restricción al ejercicio de un derecho humano. Normalmente en las constituciones, y eso no es privativo de la nuestra, creo que en todas, al ejercicio de los derechos se le marca restricción por una sola sencilla razón, porque vivimos en sociedad. Pero no solamente eso, sino porque no existen derechos absolutos. Y yo tengo el derecho de ejercitar el propio, siempre y cuando no afecte el de la persona que está enfrente de mí. Entonces, por eso hay restricciones al ejercicio de los derechos. Y aquí hay otro elemento fundamental, las normas constitucionales, y hablaré de las mexicanas desde luego, tienen una lógica de conformación diferente a la que pueden tener un principio o una norma en un tratado o en una convención internacional, porque en la convención internacional de lo que se trata es de ser lo más genérico posible en aras de tener la aprobación del mayor número de países posibles también. Entonces, aunque algunas convenciones internacionales y tratados internacionales sí reconocen algunas restricciones, lo común es que no sean tan detalladas como las que se regulan o las que se marcan en las constituciones nacionales. Entonces, ese criterio de la contradicción de tesis 293 tiene esa lógica y tiene un sustento constitucional también, no es nada más que se nos ocurrió o que estemos viendo a ver cómo no aplicamos los tratados internacionales, no. El propio artículo primero, en su párrafo primero, infine, como dicen los clásicos, señala que esos derechos, los de la Constitución y los de los tratados internacionales, los reconocidos en la Constitución y los tratados, solo podrán restringirse o suspenderse en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establezca. Eso dice el artículo primero. Entonces se le trató de dar contenido a esta parte del artículo primero, a ver cómo, si estamos diciendo que están al mismo nivel ya las normas internacionales y constitucionales que reconocen derechos humanos, cómo es que la Constitución se está reservando el derecho, por llamarlo de alguna manera, de marcarle restricciones al ejercicio de esos derechos. Pues eso es lo que dice. Y nosotros, bueno, la mayoría del Tribunal Pleno, porque fue una votación de 10 contra 1, aunque luego esos 10 creo que no estamos todos en la misma sintonía, como que hay distintas concepciones, llegó a la conclusión de que si hay una restricción expresa en la Constitución,
pues esa restricción expresa en la Constitución se le aplica también a la norma de fuente internacional. ¿Por qué? Porque eso es lo que dice el artículo primero, párrafo primero, infine. Claro, ahí se dijo, a ver, no, pues entonces la Corte ya se está echando para atrás de manera terrible, porque entonces ya se olvida uno del principio pro persona y ya se olvida uno de la aplicación de la norma que genera la protección más amplia. Si nuestra Constitución marca una restricción y una norma internacional no la marca, pues en la Constitución misma, en un párrafo subsecuente, dice que tengo que aplicar la norma que genera la protección más amplia, no la de mi Constitución que marca una restricción, la que genera la protección más amplia, asumiendo que la protección más amplia es equivalente a no marcarle ninguna restricción al ejercicio de ese derecho. Y ahí yo tengo mis dudas. Yo tengo mis dudas que siempre que la Constitución marque una restricción, debamos preferir una norma internacional que no marque ninguna restricción. ¿Por qué? Porque yo creo que las restricciones que marca la Constitución tienen como finalidad, en la gran mayoría de los casos, salvaguardar otros derechos que pueden coexistir con el que se está regulando, o generar un ejercicio de ponderación entre varios derechos que están al mismo tiempo generándose. Y aquí voy a hacer referencia, tú me paras el alto, por favor, Toño, porque… o bueno, ya cuando vea yo que queda nada más como una mesa, ya me empiezo a concluir. Pero les quería comentar, estamos analizando, no sé si han seguido las discusiones del caso que estamos analizando ahorita en el Pleno, que es la reforma educativa. Y ahí se dio una discusión muy interesante en uno de los puntos concretos. El asunto todavía está en discusión, así es que no me pronunciaré respecto a los temas que aún no se han abordado, pero de los que ya se discutieron y generaron un muy buen debate, es que se enfrenta el derecho a la estabilidad laboral, que está previsto en el artículo 123, apartado B, fracción novena, se enfrenta ese derecho al que establece el artículo tercero, fracción tercera constitucional, en donde lo que se está tratando de proteger es una educación de calidad. Y entonces, en ese ámbito de una educación de calidad, se introduce el requisito de una evaluación obligatoria para los profesores y, desde luego, manda o autoriza una ley secundaria para regular esto. Y entonces se dice, a ver, aquí hay, por un lado, el derecho de cualquier servidor público de la estabilidad en su empleo, de que no podrá ser cesado ni suspendido, salvo por causas justificadas. Y por otro lado, aquí tengo una norma que dice que para lograr una educación de calidad, los profesores tienen que ser sujetos a una evaluación obligatoria y que la consecuencia de no sujetarse a esa evaluación puede ser el dar por finalizado su nombramiento. Entonces yo les digo, ¿cómo hacemos compatibles ambos derechos? Porque ese era el argumento, ¿no? ¿Cómo podemos hacer compatibles ambos derechos? Claro, la perspectiva de quien está solicitando el amparo es, yo tengo mi derecho reconocido, laboral, y pues me lo tienen que respetar. Y la otra visión es, a ver, aquí hay otro derecho que se está protegiendo. Y por eso les decía yo, si yo fui de los que opinó que el artículo tercero, fracción tercera, tendría que verse como una restricción al ejercicio del artículo 123, apartado B, fracción novena. ¿Por qué? Pues porque esa es la manera de lograr la ponderación entre ambos derechos y darles vigencia a ambas normas y proteger los distintos derechos que están ahí. Pero ahí el ejemplo desde mi perspectiva, insisto, esto no fue la posición que prevaleció, la que prevaleció dijeron que eso no era una restricción constitucional. Yo con otros 3 compañeros dijimos que sí. Y a mí me sirve para ejemplificar lo que les estoy platicando ahorita. Si se ve esa necesidad de una evaluación como una restricción al ejercicio, o más bien sí, al derecho de la
estabilidad laboral, pues claro que si nos vamos a las normas internacionales, en ninguna norma internacional va a decir todo el mundo, los servidores públicos tienen derecho a la estabilidad en el empleo, siempre y cuando no se haya que defender otro derecho de calidad en la educación, y entonces sí podrán ser sometidos a evaluaciones, y si no se someten a la evaluación, entonces van a poder perder ese derecho a la estabilidad. Ningún tratado internacional va a decir eso. Ese es un ejercicio que lo hacemos derivado de nuestra Constitución. Pero no quiere decir, desde mi punto de vista, que la norma internacional que no recoge esa restricción genere una protección más amplia. Pues yo les diría, depende de la visión con la que se analice. Si se analiza desde el aspecto del servidor público, pues me van a decir, sí, claro, la norma internacional que no marca restricciones es la más favorable. Pero si lo vemos desde el otro lado, de todos los que tenemos derecho a que se imparta una educación de calidad, pues yo le diría, ¿cuál es la norma que genera la protección más amplia? ¿La que protege solo a alguna de las partes o la que puede hacer compatible todos los derechos que están en juego o que están pugnando? Entonces, esto es parte de esta dicotomía que yo he tratado de construir entre el análisis teórico del principio pro persona y del control de convencionalidad y la aplicación práctica que todos los juzgadores tenemos que realizar cotidianamente en el desempeño de nuestras funciones. Y que ustedes normalmente, digo los que se dedican al litigio, pues están pugnando, ¿no? Porque ¿a poco no van con toda autoridad a los tribunales a decirles, si tienes la obligación de hacer control de convencionalidad? Claro, entendiendo que ese control tiene que ser en beneficio de los intereses que yo estoy defendiendo, no así nada más en abstracto. Es muy difícil que un juez determine en un proceso entre partes iguales a cuál de las partes le va a proteger y a defender sus derechos, porque, insisto, esto será o tendrá como consecuencia la afectación a quien está del otro lado del litigio y que también tiene la expectativa y el derecho, perdón por la repetición, de que se le respeten a plenitud sus derechos. Con esto no quiero decir que aquí estoy haciendo el elogio a la desaparición del control de convencionalidad y el principio, no, de ninguna manera, de ninguna manera. Hay casos, muchos, en donde la Constitución no marca restricciones expresas, simplemente reconoce el derecho. Y si hay una norma de fuente internacional que reconozca el mismo derecho, pero profundice más en sus alcances, en su protección, por supuesto que se aplica la norma que genera la protección más amplia. Tuvimos, y les hablo de otro caso concreto, un análisis interesante del derecho a la vivienda digna. El derecho a la vivienda digna está simplemente enunciado en nuestra Constitución. Nada más dice que todos tenemos derecho a una vivienda digna, pero no nos dice, en primer lugar, qué es una vivienda digna, y en segundo lugar, tampoco nos dice cómo se va a hacer efectivo ese derecho. Incluso durante mucho tiempo, ustedes lo saben, se determinó que esos eran una especie de derechos programáticos que no tenían ningún contenido prestacional y que eran nada más así como enunciados que estaban en nuestra Constitución, pues para que nos sintiéramos muy bien todos y se vieran ahí muy bonitos, pero que no iban a, o más bien que yo no podía hacerlos valer a través de un juicio, porque pues quién o qué Estado iba a soportar una carga de ese tamaño. Bueno, pues hay tratados internacionales que han avanzado mucho más en esos temas. Hay tratados internacionales en donde ya dicen que una vivienda digna debe tener ciertos requisitos mínimos de servicios, de extensión, hasta de acceso a la luz, a la ventilación, en fin. Esa, para mí, es un ejemplo clarísimo de una norma que genera una protección más amplia y más profunda. Y yo no tengo ningún problema de aplicarla porque yo no tengo ninguna restricción constitucional para profundizar en el ejercicio y en el alcance de ese derecho.
pero hay otros que sí las marcan. Y eso es a la conclusión a la que llegó la 293, que, insisto, ha sido justa y legítimamente criticada, pero también me parece que no hemos tenido la oportunidad suficiente ni el tiempo de comentarla, platicarla, intercambiar puntos de vista en cuanto a lo que es su base y su proyección. Yo con esto quisiera terminar. También quiero decirles que para los jueces, y pues yo llevo toda mi vida en esta función, para los jueces siempre, antes de estas reformas, nos quejábamos de que a veces los jueces, o muy frecuentemente, nos sentíamos como que muy aprisionados por el texto legal, ¿no? A ustedes seguramente les ha de haber pasado que platicaban con algún juzgador que decía, no, sí, es que a mí me parece que lo justo en este caso es esto, pero la ley me marca otro camino. Y pues yo tengo que aplicar el que marca la ley, porque si no el que se mete en problemas, pues soy yo. Creo que hoy hemos avanzado en ese camino en la medida en que para los jueces no necesariamente el texto legal les va a generar un marco rígido e inflexible del que no se puedan mover. Hoy por hoy el control de convencionalidad nos da la posibilidad a los juzgadores de ser, como dice Aarón Barak, de ser socios activos en la generación del derecho y de decir, a ver, esta norma que yo tengo que aplicar en este caso, me parece que no se compadece con este tratado internacional que el Estado mexicano ha firmado y que tiene la obligación de cumplir. ¿Y cuál es la consecuencia? Pues la consecuencia es, primero, agotar todas las interpretaciones conformes posibles. Tampoco se trata de ir con un cuchillo a destazar toda nuestra legislación interna. Primero vamos a buscar si admite una interpretación conforme y como último recurso, si no es así, pues entonces llegar a la inaplicación, que eso también tiene sus consecuencias y los que litigan también las habrán vivido, porque cuando les inaplican una norma, normalmente en los tratados internacionales no hay normas instrumentales que me resuelven el caso concreto, hay principios, ¿no?, generales. Y entonces, cuando un juez inaplica una norma, por decir algo, de un código procesal, ¿qué norma va a aplicar en sustitución de la que dejó fuera? Pues una que él cree que es la adecuada y que es conforme al tratado internacional o convención respectiva. Y en esa medida también se critica que los jueces pudiéramos estar rebasando un poquito los límites de nuestra actuación, porque ya no estamos juzgando con base en un marco normativo, sino que estamos juzgando con base en una norma que prácticamente estoy creando yo como juzgador para hacerla congruente con la convención o con la norma de fuente internacional que tengo en contraste. Entonces, ahí volvemos al mismo punto. Si se hace así, pues una de las partes va a estar muy feliz de que ese juez sea tan, pues como dijéramos, tan de avanzada, ¿no?, tan comprometido con estas nuevas ideas, pero la contraparte le va a parecer una pésima idea que se haga este tipo de ejercicio. En fin, yo creo que estos elementos, estos principios, a los jueces nos dan más herramientas para prestar un mejor servicio. Y creo yo que todos estos temas, ya también creo que en alguna reunión lo comentamos con ustedes, el control de convencionalidad, el principio pro persona, todas estas nuevas herramientas que tienen los jueces por disposición de la propia Corte Mexicana, todos los jueces del Estado mexicano, todos, cualquier grado, materia, competencia, fuero, el ejercicio de estas facultades nuevas tienen que estar en un contexto también de prudencia, que es otra de las virtudes judiciales, ¿no? Tiene uno que ser prudente en el uso y el ejercicio de estas normas, tiene uno que guardar desde luego el equilibrio entre los derechos de las partes que están litigando ante mí y finalmente, aunque la misión fundamental de todo juez, por supuesto que es la impartición de justicia, también tiene una participación muy importante en la generación de otro principio
que es fundamental para una vida con estabilidad, que es la seguridad jurídica y la previsibilidad de los criterios jurisdiccionales, porque si en cada asunto vamos cambiando, podemos generar un caos, que creo que no nos conviene a nadie, ni al que gana, ni al que pierde, ni al juez, ni a nadie. Así es que en esa medida mi conclusión sobre este punto, y no quiero que me tachen, porque ya muchos lo han hecho, de retrógrado y de decimonónico y que estoy en contra de los grandes avances, no es cierto, y ahí están mis sentencias al escrutinio y el análisis de todos ustedes, no soy tan cerrado como a veces me pintan, sí me preocupa generar un equilibrio y sí me preocupa hacer un sistema que privilegie también la certeza y la seguridad jurídica. Yo con esto termino, les agradezco mucho su paciencia y desde luego estoy a sus órdenes para cualquier comentario. Muchas gracias.